Bueno, en primer lugar, queríamos decir que, bueno, como ustedes tienen en el libro de la reunión del grupo, se presentaron un total de 62 resúmenes divididos en distintas temáticas. Es, creo, bien interesante analizar los temas en que se está trabajando. Yo no pretendo hacer ni voy a hacer un análisis de lo presentado, en el sentido que uno puede ver los temas que están más priorizados y puede también ver las cosas que no se están haciendo. Eso es bien interesante de ver. Y bueno, tuvimos un trabajo de una comisión que nos solicitaron que analizáramos los resúmenes para seleccionar solamente 8 para presentaciones orales. Fue un trabajo difícil. Esto se hizo con Silvia Saldaña y con Daniel Formoso. Ninguno de los dos está hoy aquí, así que me toca a mí coordinar esta actividad. Y bueno, las presentaciones les pedimos a todos los que fueron seleccionados que no duren más de 6 minutos, y en eso vamos a tener que ser muy malos. Así que empezamos por la presentación del resumen número 2, que es revisión y análisis de los estudios de vegetación realizados en campo natural en Uruguay entre 1935 y 2015, cuyos autores son Báez, Lezama y Baeza. Pongo el reloj. Bueno, muy buenas tardes. Vengo a presentar una tesis de grado. Yo soy estudiante de agronomía, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Y en el marco de la tesis de grado mía, me propusieron realizar una revisión y análisis de los estudios de vegetación realizados en campo natural en Uruguay entre 1935 y 2015. Como objetivo general es generar una base de datos que describa y clasifique la información referente al funcionamiento y a la estructura del campo natural en Uruguay. Y como objetivo específico planteados fue realizar una búsqueda sistemática de fuentes de información referida a la estructura y el funcionamiento del campo natural en Uruguay entre 1935 y 2015. Por otro lado, definir un conjunto de metadatos, o sea, datos sobre datos, que describan de manera sintética la información referente a los estudios realizados. Generar con estos metadatos una base de datos con los autores, fechas, tipos de análisis realizados, metodologías, etc. Y georreferenciar los distintos artículos de distintas publicaciones o estudios para hacer una georreferenciación en el Uruguay. Como metodología, para buscar la información o buscar las publicaciones que existen, se utilizaron los catálogos de INEA, que la Info, que nuclea todo el catálogo de todas las bibliotecas de INEA, el BIUR, que es un catálogo que nuclea todas las bibliotecas de Facultad de Agronomía, todo lo que ha ingresado en los catálogos digitales, el portal Timbo, que es un portal que nuclea más de 11 buscadores digitales de bibliografía científica, y por otro lado el conocido Google Académico de bibliografía académica. Se corrieron esta combinación de palabras claves para realizar la búsqueda de los estudios. Estas combinaciones se corrieron en cada uno de los buscadores. Y por otro lado, para el tema de la descripción de los estudios, se construyeron una serie de grupos de metadatos para clasificar los mismos. Por un lado tenemos los que describen de manera general el estudio, como el tipo de publicación, la fecha de realización, qué tipo de aproximación, o sea, si es un estudio descriptivo, si es un experimento controlado o si se hizo una revisión. La jerarquía ecológica, o sea, si fue a nivel de comunidad, si fue a nivel poblacional o de individuo. Después, el centro se vendría a ser de la base de datos, que es los tipos de estudios realizados, si son funcionales o de estructura. Se evalúa la metodología, la escala espacial y temporal de los mismos. Después, unos caracteres complementarios de los estudios, como si dentro de los estudios de campo natural incluyeron estudios de calidad, de introducción de especies, de fertilización, si se especifica alguna metodología de pastoreo específica o si son estudios de control de maleza. Esto
pueden ser estudios que engloban el campo natural, pero el criterio que se utilizó para clasificar los estudios fue que fuera estrictamente de campo natural. Si había un estudio de mejoramiento o de fertilización o de introducción de especies, si no tenían un testigo de campo natural exclusivo, no entraban en la base de datos para clasificar. Y después este otro grupo de metadatos que en realidad lo que intenta es georreferenciar en el espacio, o sea, en el Uruguay, todos los estudios referentes. Se especifica la unidad de suelo, donde estuvieron cada uno, y se realiza una correlación con el Google Earth, que fue la herramienta que se utilizó para ubicar a los lugares donde se realizaron los estudios. Como resultados preliminares, primero que nada, de la búsqueda, de lo que se corrió de los motores de búsqueda con las palabras clave, se registraron o se recuperaron un total de 1.102 registros que en su descripción en los catálogos informáticos tenían alguna de esas palabras clave, en su título, en su resumen, y se revisaron hasta el momento 982. Esto no lo dije todavía, pero es una tesis que está en proceso y está por terminarse la revisión completa de los estudios. Todavía quedan algunos estudios que se ha hecho más difícil conseguirlo porque no están accesibles digitales y a veces no están tampoco en las bibliotecas. La idea es utilizar estudios, o sea, ingresar en una base de datos los estudios que estén disponibles para la gente que después pueda utilizar la base de datos, o sea, contemplar los estudios que sean accesibles para la gente, para los técnicos, para los productores. Y hasta el momento entonces se llevan revisados 982 de los recuperados y que cumplen con los criterios, o sea, que tienen estudios funcionales y de estructura de la vegetación, hasta el momento 333 publicaciones. De esas publicaciones, un 55% corresponden a experimentos controlados, un 21% a estudios estrictamente descriptivos y un 24% a revisiones. En general, las revisiones están mucho basadas en estos dos. Cuando nos vamos a los tipos de publicación, vemos que las tesis representan en su mayoría la información referente a los estudios funcionales y estructurales del campo natural, junto con los capítulos de libro. ¿Qué hay en esto en capítulo de libro? En esta categoría está incluido todo lo que son las publicaciones seriadas de INIA y las FPTA o las series técnicas, que como no son una revista según no arbitradas, cada artículo se clasificó como capítulo de un libro. Después, las contribuciones a eventos representan un 17% de la información presente de campo natural, de funcionamiento, de estructura. Y ahí está todo lo que es seminarios, congresos, como por ejemplo muchos de Grupo Campos han entrado en la base. Una categoría de otros, que aquí parece que es demasiado que haya una categoría de otros. Aquí hay mucho de publicaciones de lo que era el CIAB y publicaciones de revistas no arbitradas, que se contemplaron como otro tipo de publicación. Y solo un 8% de las publicaciones o de los artículos revisados corresponden a artículos arbitrados indexados. Y libros completos, un 3% de lo ingresado en la base de datos. Si nos vamos a lo que es la distribución histórica de las publicaciones, yo hablo de publicaciones porque cada publicación refiere a algún estudio, pero quizá el mismo estudio se haya publicado varias veces, pero en la planilla o en la base de datos ingresa la publicación. Vemos como hasta la década del 70 hay una estabilidad con respecto al número de publicaciones en campo natural. A partir del 70 hay un pequeño aumento, pero a partir de la década del 80 se ve como aumenta significativamente. Aquí lo que yo quería representar ahora era un ejemplo de lo que es la base de datos y puse como ejemplo tres publicaciones de distintas épocas. Vemos la primera contribución de Rosengur acá, que el estudio se publicó en el 1938, que es un libro. Después, una tesis del 83 de Coronel y Martínez. Y un artículo del 2013 de Jaurene y colaboradores. Con estos artículos yo lo que quiero hacer es mostrar a modo de ejemplo qué es la base de datos, cómo funciona y qué información contiene. Me voy a centrar en solo los estudios funcionales y los estudios de estructura. Todo lo que es información complementaria, como habíamos visto acá, no la voy a mostrar como ejemplo para que no sea muy extenso. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a los estudios florísticos, estos tres publicaciones comprendieron estudios florísticos. La metodología utilizada pudo haber sido por frecuencia, por biomasa, por cobertura o por densidad. Y ahí vemos cómo las distintas publicaciones utilizan distintas metodologías.
Una planilla que no la puse acá para que no sea, una columna que no la puse acá para que no sea muy extensa, es la descripción detallada del método. O sea, si nombran el método, pero a la vez detallan más o menos, o sea, en alguna parte de la metodología, cuál fue la adaptación de ese método a ese estudio. Después, la escala espacial, si es a nivel paisaje, a nivel local o regional. ¿Cuál fue el seguimiento temporal que se hizo? Si se hicieron varios relevamientos en el largo del tiempo, en años, que me faltó poner años, y si dentro del año se hizo un seguimiento intraanual de un estudio florístico con un seguimiento intraanual. Si vamos a lo que son los estudios funcionales, también pusimos como las dos grandes metodologías el estudio funcional por corte de biomasa o por radiometría. Dentro del estudio funcional por corte de biomasa especificamos la altura de corte porque nos pareció un dato de relevancia en cuanto a los distintos estudios, que pueden haber muchas variabilidades entre uno y otro por las distintas alturas de corte. Después, la extensión nuevamente, la escala espacial del estudio, si fue a nivel paisaje, local o regional. Un seguimiento temporal interanual, o sea, por cuántos años se hizo ese estudio. Y en días, un seguimiento intraanual. Cada cuánto se hicieron las mediciones básicamente. Si es cada 90 días estacional o si es cada 45 días, cada 30 días. Después, el otro grupo de metadatos o la otra referencia que se hace es con respecto al lugar de estudio. Disculpe, pero me faltó una columna que era el lugar, los nombres de los establecimientos que estaban acá. Digo, que estaba el nombre del establecimiento y una correspondencia con lo que sería la ubicación en el Google Earth, que a modo de ejemplo, por ejemplo, de esos tres, de la contribución de Rosengur, la primera contribución hay información de Palleros, de Santa Clara creo que es acá, y de una estancia que no la he ubicado todavía georreferenciado, a orilla del río Xi. El estudio de Jaurena, como vemos aquí, colaboradores en la estación experimental de riego de Tacuarembó, y si no estoy mal, esto es en la estación experimental de Salto. Y esto hasta el momento se llevan georreferenciado 45% de los estudios ingresados en la base de datos. La idea en georreferenciar es más o menos identificar zonas del país que tengan menor, o zonas del país o comunidades vegetales, depende de cómo lo querramos usar, o el suelo quizá también, que tengan menos estudios, más estudios y ver qué es la información que hay hasta el momento estudiado en el campo natural del Uruguay, dónde falta información quizá, identificar huecos capaz, como por ejemplo acá, a modo de ejemplo, se ven algunos huecos como la zona de Maldonado y Verano, que no es para tomarlo como referencia porque faltan por referenciar la mitad de los artículos y la mitad de los estudios, y hay muchos estudios en esta zona que no se han referenciado. Y bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, está. Entonces, como conclusión, este trabajo apunta a obtener un catálogo completo de la investigación sobre campo natural en Uruguay, sistematizado a partir de sus aspectos más relevantes. Representa un insumo fundamental para futuras actividades de investigación y permite identificar zonas del país poco exploradas, tipo de estudio realizado, la cobertura temporal de los mismos, etc. Gracias. Muchas gracias, Martín. Este trabajo fue seleccionado, nos pareció sumamente novedoso y sumamente importante el aporte de poder recoger toda la información ya generada, que a veces por no estar en artículos arbitrados, termina perdiéndose o desconociéndose y volvemos a repetir muchas investigaciones. Bueno, muchas gracias. Pasamos al número 15, que es caracterización morfoagronómica de una población de medicago polimorfa, por Vieira López, Bortolini, Da Rosa y Santos Moisinho. Boa tarde, primeiramente. O meu nome é Lidiane Vieira Lopes, eu estudo agronomia na UFPEL, sou orientada da pesquisadora doutora Fernanda Bortolini. Nós somos da Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho intitulado Caracterização Morfoagronômica de uma população de medicago polimorfa, que
que seria o trevo carretilha. O nosso objetivo com esse trabalho foi avaliar as características morfológicas e agronômicas de uma população de trevo carretilha pertencente à coleção de leguminosas da Embrapa. O experimento ele foi conduzido em casa de vegetação. A gente denominou ele como LEG 600. Aqui. Foi semeado 15 vasos de 14 litros com substrato comercial e foram colocados 5 sementes por vaso. Porém, apenas uma planta seguiu no vaso para a continuação do experimento, que no caso, a planta que emergiu primeiro foi a que continuou, e as outras, conforme foram emergindo, foram sendo retiradas. A semeadura ocorreu dia 19 de junho. A gente realizou 3 avaliações aos 70, 103 e 154 dias. Como a gente pode ver aqui nas fotos, essa avaliação aqui foi aos 70 dias e essa aqui foi aos 103, que esse aqui é o genótipo 15 e o genótipo 7 no mesmo período, por exemplo. De todas as avaliações que a gente fez, foram avaliados 42 caracteres, que entre eles podem ser citados emergência, altura, comprimento de ramificação primária, secundária e terciária, número de ramificação, largura e comprimento de folíolo, e etc. E também a gente teve dados de pós-colheita, como produção de sementes, diâmetro de semente, comprimento de espinhos da vagem, número de sementes da vagem e comprimento de sementes. Aqui foi onde o experimento foi conduzido, eu e o meu colega fazendo alguma avaliação, aqui de diâmetro, por exemplo. Bom, como resultados, nessas tabelas a gente pode observar mínimos, máximos, o desvio padrão e o coeficiente de variação de todos os dados avaliados. Destacando a planta 15, que ela apresentou os máximos valores para praticamente todos os caracteres avaliados, principalmente na primeira avaliação, destacando ela porque ela apresentou a melhor velocidade de estabelecimento. Em contrapartida, a planta 7 ficou com os valores mais aproximados do mínimo, para praticamente também todos os caracteres, e sendo nas últimas avaliações, que são essas daqui, ela ficou com valor para vigor inicial e valor agronômico como o pior para toda a população. Dentro do coeficiente de variação, a gente percebe que a população teve bastante variação nela, genética, mas alguns caracteres avaliados, como emergência, comprimento de ramificação primária, número de ramificação primária, comprimento e largura de folíolo e alguns dados de pós-colheita ficaram com coeficiente de variação relativamente baixo. Também é importante ressaltar que nos dados de pós-colheita, para peso de semente por planta, apresenta uma grande variação, em torno de 4,2 o mínimo e 21 gramas o máximo. E número de sementes por vagem, 3,8 e 6,6. E a planta 7 também apresentou os menores índices na parte de pós-colheita. Bom, a partir do dendrograma, conseguimos perceber a formação de grupos de plantas que se agruparam por características, como o primeiro grupo, correspondente às plantas 1, 3, 5, 4, 2 e 7, que foram os genótipos que ficaram abaixo da média para a maior parte dos caracteres avaliados. O segundo grupo, correspondente às plantas 6, 8, 13, 9, 12, 14, 10 e 11, foi o grupo, esse aqui, que ele ficou na média ou acima da média para a maioria dos caracteres. E o último grupo, o terceiro, que ficou apenas com o genótipo 15, que foi o genótipo que apresentou os maiores valores para praticamente todas as características, então ficando a distribuição de 3 grupos. Com isso, a gente consegue concluir que a população possui, sim, variabilidade genética, a partir do dendrograma mostrado, que ela pode se agrupar pelas características avaliadas e possui, sim, como fazer uma seleção de genótipos superiores. Muito obrigada.
Bueno, muchísimas gracias. Ahora tenemos la presentación del resumen número 20, mejoramiento genético para incrementar la retención de semillas en Panicum coloratum, variedad macaricariense de Moresco, Ciruli, Sacido y Feliti. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar mi trabajo titulado Mejoramiento genético para incrementar retención de semillas en Panicum coloratum, variedad macaricariense. Voy a hacer una breve reseña del contexto agrícola en Argentina, con el aumento de la producción de soja y la ampliación de la frontera agrícola debido a las altas rentabilidades que posee el cultivo, por el incremento de precios en los mercados internacionales, han producido un desplazamiento de las actividades ganaderas a aquellas zonas marginales o con serias limitantes, tanto desde el punto de vista edáfico como desde el punto de vista climático. Estas actividades se han trasladado hacia suelos menos productivos, lo que restringe mucho la elección de especies adaptadas, tanto desde el punto de vista productivo, morfológico y fisiológico, y en la producción y cantidad y calidad de forraje producido. La especie en la que nosotros vamos a trabajar es Panicum coloratum, es una especie C4 difundida como forrajera en todas partes del mundo. En Argentina las especies más difundidas son la variedad macaricariense y la variedad coloratum. Tienen muy buena producción de forraje, soportan ciclos de sequía y anegamientos temporarios. También tiene buena calidad de forraje en diciembre, lo que permite que sea usado como forraje diferido en invierno. También tiene una característica de floración determinada y madurez totalmente desuniforme dentro de la inflorescencia. Esto sumado a que tiene una muy baja retención de semillas luego de que cumple el ciclo de madurez, hace muy complejo poder recolectar semillas de calidad. Generalmente se obtienen semillas de muy bajo peso o muy maduras. Por eso el objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica de caída de semillas de estas dos variedades de Panicum, la variedad coloratum y la variedad macaricariense, y luego comparar los resultados obtenidos en las dos variedades. El ensayo se realizó en la ciudad de Zavalla, provincia de Santa Fe, en Argentina, sobre dos parcelas que se ubican en el campo experimental de la facultad. Esta es la parcela, se ubican donde está este rectángulo negro. Las parcelas miden 16 metros por 7 metros cada una, están una al lado de la otra, y la separación de plantas elegidas es de 1 metro cada una. Cabe destacar que no se aplicaron productos químicos ni previo a la plantación ni durante. Lo único que se hicieron fue aplicar 2 pasadas de disco previo para remover la tierra, y hay un total de 90 plantas en cada parcelita. Los colores marcados en las parcelas son la ubicación de las trampas de semillas que se decidieron ubicar de manera completamente al azar, solamente teniendo en cuenta que por cada fila de 6 plantas haya siempre una planta colocada en la inflorescencia. La caída de semillas fue evaluada mediante la colocación de trampas de semillas. Esta es una foto de la trampa. Consiste en una estructura de hierro vertical. Posee 2 anillos de hierro, uno en la parte superior, como se muestra en la figura, y uno aproximadamente a 30 centímetros por debajo. Debajo de ese anillo de hierro se coloca un embudo, que lo que nosotros usamos fue la parte superior de una botella de gaseosa de 2 litros, con su respectiva tapa, a la cual se le habían realizado 2 o 3 orificios para que drene el agua en el momento de las lluvias, y se colocó una malla plástica para no perder las semillas. Toda esta estructura de hierro está recubierta por una media de nylon de tipo can-can, y siempre que llovía las tapas se cambiaban para evitar la acumulación de agua. Las colectas se realizaron durante 70 días, fueron colectas semanales entre los meses de marzo y mayo del año 2017. Se registraron datos también semanales de cantidad y peso de semillas caídas por panoja, y se adicionaron datos meteorológicos como temperatura, humedad, vientos,
que fueron aportados por la Cátedra de Climatología Agrícola de la misma facultad. Luego de finalizado el experimento, se cortaron las muestras de panojas y se registraron medidas morfológicas asociadas a las mismas. Esta es una foto de la inflorescencia en el momento se colocan en las trampas, que es cuando 2/3 de la inflorescencia está florecida. Y los datos asociados a medidas morfológicas que se tomaron fueron altura desde la base hasta el ápice de la panoja, distancia entre el ápice y la primera ramificación de la panoja, distancia entre el ápice y el nudo de la hoja bandera, peso seco, peso húmedo y porcentaje de materia seca en estufa durante 72 horas a 65 grados. Los resultados que obtuvimos indican una caída de semilla constante, como se visualiza en el gráfico, hasta la semana 5, que sería el 20 de abril, a partir de la cual se comienzan a visualizar notables diferencias en el proceso de dehiscencia, sobre todo en los últimos 20 días del experimento, donde en la variedad coloratum se cayeron aproximadamente unas 500 semillas y en la variedad macaricariense solamente unas 200, 300 semillas. Se registró la existencia de plantas más dehiscentes dentro de cada variedad, siendo mucho más notable dentro de la variedad coloratum. En cuanto a peso individual de semillas, no se observaron diferencias ni entre variedades ni entre plantas, lo que significa que la maduración de las semillas va ocurriendo simultáneamente. Y los datos asociados a morfología de panoja no mostraron discrepancias entre las variedades, lo que a nosotros nos detalla el hecho de que la característica más importante, por una apreciación visual, que es la alta producción de forraje que tiene la variedad macaricariense, es la mayor retención de semillas. Bueno, estos resultados son un disparador para seguir trabajando en nuevos estudios en estas variedades y obtener resultados mucho más robustos y mucho más prometedores para poder atacar este problema con diferentes grados de integración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos el número 21, que es stock de carbono subterráneo en campo natural de la cuesta basáltica, aportes metodológicos para abordar la complejidad natural, que es de Andrés Castaño, Del Pino y Óscar Blumeto. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Castaña y realizamos este trabajo conjunto con Liliana Del Pino y Óscar Blumeto. Está titulado, como lo mencionó, y fue realizado en el marco del proyecto de mejora de la sostenibilidad de la ganadería familiar, proyecto UFIP de INIA, con convenio con instituciones de Nueva Zelanda. Y bueno, el objetivo principal de este trabajo fue aportar a la resolución de la complejidad metodológica que tiene estimar el stock carbono de un establecimiento agropecuario. Entonces, para esto, lo que nos propusimos fue un estudio de caso en un establecimiento ganadero mixto de ciclo completo sobre pastizal natural de la cuesta basáltica, ubicado en el paraje Los Orientales, al este de Salto, sobre Ruta 31. Y nos propusimos realizarlo en 3 pasos que les voy a comentar a continuación. El paso 1 viene a ser la clasificación del suelo de ese establecimiento en 3 categorías. Nos propusimos separarlo en superficiales, medios y profundos. Y para esto lo que tuvimos en cuenta fue, bueno, primero un método. Uno de los métodos fue utilizar imágenes satelitales Landsat 8, utilizar el NDVI, de dos fechas que coincidían con un contenido de humedad bajo en el suelo. Para eso, con esto, analizando esto, obtuvimos este mapa del establecimiento. Ahí tienen los rojos superficiales, el amarillo clarito medios y el verde profundos. Y esta fue la distribución de los suelos que obtuvimos. Luego esto se validó a campo, realizando un análisis geoestadístico con 241 puntos de relevamiento de campo, donde se analizó la profundidad. Y bueno, con eso se hizo un CRIN, que es una técnica geoestadística, para obtener un mapa que validara este
este mapa que habíamos obtenido con Landsat. El segundo paso fue el muestreo del carbono subterráneo propiamente dicho, que eso se componía del carbono orgánico del suelo. Se realizó un muestreo de densidad aparente para corregir ese carbono orgánico del suelo y después un muestreo de biomasa vegetal subterránea. Se diseñó el muestreo con 9 sitios, 3 zonas por cada uno de las categorías de suelo, y a su vez en cada una de esas zonas habían 3 repeticiones. Bueno, esto incluyó el muestreo del carbono del suelo, densidad aparente con cilindros que se iban sacando a 3 profundidades. Se hizo esto de 0 a 5 centímetros, de 5 a 10 y de 10 a 30. En esos 30 centímetros fue que se estimó el stock. También incluyó el muestreo de biomasa y tiene algunas fotos de lo que implicó ese muestreo. El lavado de raíces en laboratorio y pesada de esas raíces. Y ahí llegamos al último paso, que después de que teníamos la información de esas 3 variables, ahí tenemos la suma del carbono del stock del suelo, se componía del carbono orgánico del suelo, en toneladas de carbono por hectárea, más la biomasa que estaba en materia seca, multiplicada por un factor de conversión de materia seca a carbono de 0,45 que lo sacamos de bibliografía. Bueno, entonces, acá les muestro los resultados. Primero de la validación esa que les contaba, NDVI versus Kriging. En el mapa de su izquierda tienen el mapa obtenido por NDVI y en el mapa obtenido por Kriging. La coincidencia fue casi más de un 90%. En la siguiente diapositiva tengo ahí las superficies obtenidas por cada uno de los métodos. Si ven, el superficial coinciden, después en medio y profundo hay cierta diferencia, pero esa diferencia, como les contaba, es muy baja, o sea que se obtuvo una buena correlación entre las dos técnicas. Por lo que valida nuestra técnica de utilizar el NDVI para ver profundidad. Y algunos resultados primarios, ahí pueden ver las tres categorías de suelo, los valores que se obtuvieron de 33, 72 y 125 toneladas por hectárea de carbono, más que se le suman a la biomasa vegetal subterránea en cada una de esas 3 categorías. Y en la siguiente diapositiva, ahí están, tenemos el stock promedio de carbono por hectárea, que fue de 77,8 toneladas por hectárea de carbono, y el total del establecimiento, que fueron 102.795 toneladas del total del establecimiento ganadero. Y bueno, ahí pueden ver la relación que había entre carbono orgánico, que se lleva la mayor parte del carbono orgánico del suelo, contra el 8,2% que corresponde a la biomasa subterránea que evaluamos. Así que muchas gracias. Eso fue todo. Muchas gracias, Andrés. Tenemos el número 23, que es evaluación del efecto de sistemas de pastoreo de ganado sobre la avifauna de pastizal en Aiguá, Uruguay, de Federico Pires, Graciela Morín, Sasha Hackenbruck y Joaquín Aldave. La tortícolis. Bueno, buenas tardes. Les vengo a presentar el proyecto Evaluación del efecto del sistema de pastoreo de ganado sobre la avifauna del pastizal. Este proyecto fue realizado en colaboración con la Alianza del Pastizal y el CURE de la UDELAR. Bueno, primero que nada, hay que entender de qué manera el pastoreo interactúa con las aves. Bueno, el pastoreo modifica, entre otras cosas, al pastizal en la altura del pasto. Entonces tenemos a mayores intensidades de pastoreo, campos más cortos, por lo general, y bueno, a cargas de pastoreo más livianas, los campos tienden a ser más altos. Y la altura del pasto es una de las principales variables por las cuales un ave selecciona un sitio de pastizal. Entonces podemos clasificar a las aves de pastizal en aves que prefieren pastos cortos, aves de pastos altos y otras especies que utilizan tanto pastos altos como cortos. En el medio de ese esquema,
lo que les muestro son las aves pastizal con prioridad para la conservación en el Uruguay. Como pueden ver, la gran mayoría de las aves prioritarias hacen un uso exclusivo de pastizales altos. Acá encontramos especies como capuchino, martineta, monterita y demás. Entonces, una pregunta que surge es, bueno, ¿cómo un productor ganadero puede, además de producir, asegurarse la conservación de más especies de aves? Y la hipótesis que nos planteamos en este trabajo fue que asegurándose que en su campo se encuentre una gran heterogeneidad de pastizales y entonces tengamos tanto alturas altas como bajas que de hábitats. Bueno, entonces las preguntas de investigación que nos planteamos fueron: ¿hay diferencia entre los pastizales según el tipo de manejo que se les realice? ¿De qué manera las aves responden a este tipo de pastoreo? Y finalmente, dándole un poco de importancia también a otras comunidades vegetales como caraguatales y pajonales, ver cuál es su relevancia en un predio. Entonces, bueno, nosotros realizamos muestreos en 40 predios en los alrededores de Aiguá, con productores de la Sociedad Fomento Calay, en los departamentos de Maldonado y La Valleja. Estos muestreos se realizaron durante 2 temporadas y hacíamos muestreos de 6 potreros por predio, donde realizamos censos de ave mediante transectas y a su vez íbamos midiendo variables ambientales como la altura del pasto, el porcentaje de cobertura arbórea y la presencia o ausencia de estas otras comunidades. Entonces, los tipos de pastoreo que utilizamos fueron, bueno, productores que realizaban pastoreo continuo y productores que realizaban pastoreo rotativo. Los sistemas de pastoreo continuo están conformados simplemente por potreros pastoreados y los predios rotativos que están compuestos por predios pastoreados y predios en descanso. A partir de los datos que obtuvimos, realizamos modelos estadísticos para ver la significancia del efecto de estos tipos de pastoreo. Acá tengo algunos de los resultados y obtuvimos que en ambos años, tanto en 2015 y 2016, los predios rotativos presentaron mayor altura media del pasto y a su vez estos predios tenían alturas del pasto heterogéneas, es decir, había más dispersión en las alturas de los pastos. Realizamos análisis de varianza y en ambos años dieron estos datos significativos. Y en cuanto a las aves, también en ambos años la riqueza y diversidad de aves fue superior. El número de especies más o menos rondaba entre unas 3 y unas 5 aves más en predios rotativos que continuos. Y realizamos modelos lineales generalizados para evaluar el efecto del tipo de pastoreo sobre las aves. Y bueno, la diversidad dio significativamente mayor en los predios rotativos en ambos años y la riqueza solamente nos dio significativa en el año 2015. Y en cuanto a las comunidades vegetales, a través también de modelos, lo que obtuvimos es que este tipo de comunidades tienen un muy importante solamente en los predios continuos. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Cuáles fueron las conclusiones entonces de este trabajo? Que sí, efectivamente, el manejo rotativo asegura mayor diversidad y riqueza de aves que los predios continuos. Esto claramente, posiblemente esté relacionado con esta heterogeneidad que yo les hablaba, era la hipótesis que nos planteamos. Y finalmente, los pajonales y los caraguatales, la relevancia de ellos es superior en los predios continuos, ya que estos campos están totalmente pastoreados y tienen campos más cortos. Entonces, la estructura que aporta un pajonal a un campo continuo es mucho más importante que en los campos rotativos que ya cuentan con potreros descansados que tienen pasto más alto. Y bueno, le hice cortita, agradecimientos y bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Tenemos la presentación del número 33. Voy a leer el portugués. Índices de vegetação e software de procesamiento de imágenes para predizer biomassa en pastagens heterogéneas. Gasparotto, Brem, Bredemeyer, Fácio Carvalho. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría mucho decir que estoy muy contenta y al mismo tiempo con mucha responsabilidad de estar acá, donde muchas de las mías inspiraciones hicieron y ainda hacen historia. Por tanto, gracias. Yo soy alumna de maestría allá en Brasil, en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur.
soy del grupo de ecología de pastejo. En mi trabajo se llama Índices de Vegetación y Software de Procesamiento de Imágenes para predecir biomasa en pastagens heterogéneas. Bien, pensando en pastagens heterogéneas, nos acordamos del bioma Pampa. Bioma Pampa con su diversidad y su capacidad de soporte y tantas otras que hacen con que tenemos una buena producción tanto de ganado y tanto. Bien, pensando en este sistema sustentable de producción, encontramos una estrategia que se puede usar para conciliar la producción y la conservación. O sea, vamos a utilizar el software de procesamiento de imágenes, usando también el NDVI, que está siendo mucho utilizado y asociado con la biomasa de forraje y el teor de clorofila en las hojas. Bien, nuestro ensayo está ubicado en la Estación Experimental Agronómica de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, el llamado Nativão, que ya fue muy hablado acá, donde sacamos imágenes del campo en distintas ofertas de forraje y sacamos también el índice Green Seeker. Hicimos la porcentaje de especies dentro de este cuadro, sacamos la altura y una fotografía digital. Bien, comprendiendo un poco de cómo funciona el equipo Green Seeker, ella hace una estimación de la porcentaje verde del campo, donde la persona que hace la evaluación queda con el equipo arriba del cuadro cerca de 60 a 120 centímetros. El equipo trabaja con alrededor de 25 centímetros hasta 50, siendo que un punto es casi como a cada 0.1 segundo. Bien, sabemos que las hojas tienen cierta reflectancia por la luz solar y cada una tiene su distinta forma. Podemos mirar acá la hoja muerta, la hoja estresada y la hoja verde tienen una porcentaje distinta de reflectancia en los colores visibles, que son de 400 a 700 nanómetros, donde el blue, la color azul, verde y roja, y la roja, perdón, gracias, es leída por el equipo Green Seeker, que hace un promedio. Este promedio después podemos comparar con el corte manual, con las pesajes y el peso húmedo y seco de las estufas, de las muestras puestas en las estufas. Bien, pasamos para el nitrógeno y la proteína cruda, donde en laboratorio hicimos la comparación con la clasificación de las imágenes, donde usamos el software Syscob hecho por la Embrapa en Brasil. Bien, ¿cómo trabaja este software? Ella es entrenado para que comprenda que dentro de la imagen la color verde, la color marrón del suelo y la color del pasto seco son distintas. Yo ensino el software que la color verde, los colores verdes cambian, entonces quedamos con el propio software, después de enseñado, hace la proporción de cada color de las imágenes. Bien, vamos a hacer entonces un teste, como el profesor Nabinger decía esta mañana, que tenemos que entrenar el ojo. ¿Cuánto les parece que tiene acá en esta imagen de material verde? ¿Cuánto parece que tiene de material muerto y de suelo descubierto? El software nos dice que tenemos 72% de materia verde, que tiene 15% de materia muerta y 11% de suelo descubierto. Otra oportunidad. ¿Cuánto tiene acá? ¿Cuánto?
El software nos dice que tenemos 60% de materia verde, 35% de materia muerta y 4.6% de suelo descubierto. Después de las clasificaciones tenemos que perceber si este software es posible utilizar. Entonces hicimos análisis y llegamos hasta esta respuesta. Sí, esta es una respuesta este es un muestreo de 18 de noviembre de 2014, donde encontramos un coeficiente de determinación de 0.68 para la porcentaje de NDVI y porcentaje de píxeles verdes en las imágenes. Lo mismo para la porcentaje de materia muerta y de suelo descubierto. Ya en 2015 encontramos un coeficiente de correlación de determinación mayor. Por tanto, conseguimos llegar a la conclusión que el software bien entrenado y bien calibrado es capaz sí, de nos decir a través de una imagen que podemos distinguir la materia verde de la muerta y del suelo descubierto. Algunas referencias. Y pensando un poco más além, ¿por qué no podíamos llegar a una aplicación para celular? O capaz que un libreto, como idea de Liliana del Pinto, para los productores llegar al campo y sacar una foto y tener en el bolsillo todas las respuestas que tanto quieren saber hace mucho. Le gustaría mucho de agradecer a mi cotutora y mi tutora, Carolina Brain, por creer en mi capacidad para este trabajo, que sí es complicado. Y también ahora a Martín Llaurena de Línea por poderme proporcionar la secuencia del trabajo acá y seguir las evaluaciones. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Tenemos el número 35 y bueno, que es el último de los resúmenes para presentar, que es Red de Pares, Campo Natural, Mejoramiento Extensivo, Efectos sobre la Composición Florística, Diego Cáceres, Felipe Lezama, Mabelia del Pino. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mechi, a la comisión por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Soy el último, lo hice bien cortito, tengo pocas diapos para presentar, por eso están bastante cargadas. Este trabajo se hizo en el marco de un proyecto CSIC, ¿sí? El título es Evaluación de los efectos a largo plazo de los mejoramientos de campo natural, ¿sí? La idea era evaluar variables florísticas, ¿sí? Y también de suelo, y ahí están los participantes de este proyecto, ¿sí? Mi tesis de maestría en ciencias ambientales es parte de este proyecto. Hizo foco en la composición florística y lo que le voy a presentar es un resumen de parte de los datos que todavía están en procesamiento, ¿sí? Como hipótesis general, se mencionó, igual te estuvo hablando un poco de eso, que posiblemente los mejoramientos, y para atrás, los mejoramientos extensivos con Lotus, en este caso trabajamos con Lotus Greencon, pueden aumentar el nitrógeno y el fósforo en los sistemas y eso puede promover el aumento de especies anuales exóticas y algunos autores también mencionan que pueden mejorar la calidad, ¿sí? En alguna de esas especies, ¿sí? Nosotros para poder evaluar esta hipótesis trabajamos con una red de pares, ¿sí? En campo natural y en el mejoramiento, ¿sí? La red de pares fueron aproximadamente 30 pares, se trabajó en cristalino y en basalto. Les presento algunos resultados, resumen de estos pares. Atrás no se ve muy bien, pero eso es una foto de un par, ¿sí? Evaluamos la composición florística en ambos lados de una situación homogénea, ¿sí? Lo único que cambiaba es que en un lugar se hacía el mejoramiento y en el otro el campo natural. Los resultados que tuvimos en composición florística los correlacionamos con los niveles de fósforo, por ejemplo, y ahí tienen arriba, ¿sí?
a la izquierda arriba, tienen el fósforo acumulado, ¿sí? Con la diferencia de Sinon Dactylon, ¿sí? Y abajo de esa gráfica tienen el fósforo acumulado también con la diferencia en anuales, ¿sí? Digamos, siempre comparando campo natural con el mejoramiento, ¿sí? Los resultados ahí muestran que tenemos un efecto ahí del mejoramiento dado por explicado por el fósforo acumulado. Cuanto más fósforo acumulado tenían en esos sistemas, ¿sí? Esto fue hecho con encuestas a los productores de cuánto fósforo agregaban en los sistemas, ¿sí? Tenemos un aumento en la gramilla, en esa diferencia de gramilla, y un aumento en las anuales. En este otro lado, lo que fue también con el fósforo acumulado, qué pasaba con estas especies que pusimos como finas y tiernas, ¿sí? O las especies de mejor calidad. Y bueno, vemos ahí que hasta más o menos 600 kilogramos de fósforo acumulado, ¿sí? Hay un aumento en lo que son estas especies, y después a aumentos más de esos 600 kilos acumulados, cambia la situación y están disminuyendo estas especies en el campo natural. Y por último, en la riqueza, evaluamos también fósforo Bray, vimos que hay una disminución en la riqueza a medida que cambia el fósforo Bray, ¿sí? O sea, cambios en el fósforo Bray nos está mostrando una disminución en la riqueza de estos sitios, ¿sí? Esto es alguno de los resultados generales que quise resumir bien rápido para presentarles hoy. Como último, algunas conclusiones que salen de este trabajo. Le mostré algunas partes de lo que tenemos, pero reportamos algunos cambios generalizados en distintos atributos relevantes de la vegetación, ¿sí? En estos 30 pares. Podemos explicar gran parte de esa variación de esos efectos por el cambio en el fósforo, ¿sí? Ya sea agregado como fósforo Bray, nos resta explicar otra gran parte de esa variación. Una de las hipótesis es que se debe al manejo del pastoreo, ¿sí? Que se hace en los predios, ¿sí? Nosotros encontramos, por ejemplo, mejoramientos de muchos años, ¿sí? en excelente estado de conservación, si se quiere, y algunos otros con posiblemente diferentes manejos, anualizados y con engramillamiento. Algo también se mencionó en lo que va del grupo Campos en este sentido. También nos parece como una conclusión, y desde donde yo trabajo, que es el Ministerio de Ganadería, es que la implementación de mejoramientos debe ir acompañada de un seguimiento de algunos indicadores de la comunidad vegetal, para prevenir esta posible degradación, ¿sí? O sea, luego que se haga el mejoramiento, como también se mencionó, es un cambio que estoy haciendo en la pastura, ya sea por el agregado de la leguminosa y el fertilizante. Bueno, hay que tener un seguimiento y una evaluación de cómo camina ese mejoramiento en el largo plazo. Y bueno, bien cortito, Mechi. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los que hicieron sus presentaciones y que cumplieron en tiempo y forma. Muchas gracias a todos los otros que enviaron resúmenes, que están todos en el libro. Fue difícil elegir los 8 para presentar de forma oral. Yo quería rescatar, porque me parece que es un muy buen sistema, que a uno le dicen 5 minutos y se enloquece y piensa que no va a poder presentar nada, y realmente los 5 minutos muestran, y en este caso creo que nos mostraron, una diversidad de trabajos y de enfoques novedosos que creo que es muy bueno para pensar en otras instancias, como forma realmente de conocer las ideas nuevas, las novedades, los enfoques que están realizándose entre las distintas personas e instituciones del Grupo Campos. Así que bueno, yo no les puedo dar lugar para preguntas, no tengo esa potestad, pero bueno, todos vieron a los que presentaron, así que cualquier duda o consulta los agarran en el corte. ¿Tenemos un corte? Bueno, tenemos un corte.
Bueno, gracias.